Hay sanidad en la espalda baja, lumbago. Hay sanidad del nervio ciático. Hay sanidad en las uñas de las manos. Hongos se están removiendo. Dolor en las articulaciones. Hay sanidad en las articulaciones. Hay sanidad en el corazón. Hay sanidad en los oídos. Hay sanidad en los talones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Toda gloria y honra sea a ti, Señor. Toda alabanza y oración al único Dios, al poderoso, sea el imperio, la majestad, la potencia por todos los siglos. Porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Recibimos tu benignidad, tu misericordia, la abrazamos, la tomamos. No nos soltamos de tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Preparamos nuestros corazones para recibir tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús. Toda la gloria, toda la honra, toda la majestad, todo el imperio y el poder sean siempre a Él. Porque Él es el único que lo merece. Porque Él es el único que está antes de todo lo creado. Y después de todo lo creado, Él seguirá estando. He regresado. Le doy las gracias al Señor porque Él me ha preparado para toda buena obra. Y hoy estaremos hablando de algo bien interesante, de un mover de Dios que se está dando precisamente en esta casa. Vamos a buscar todos el Evangelio según Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Tenía pensado predicar en el Salmo 119, verso por verso y palabra por palabra, pero me sugirieron que no. Leemos entonces Juan, capítulo 5, desde el verso 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua.
Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hasta ahí. Pastor Nerio, denos la honra de que puedo orar por la palabra. Amén. Pueden sentarse. ¿Estamos seguros de que estamos donde Dios se está moviendo? ¿Estamos seguros que nos estamos moviendo con el Señor en el movimiento que Él pretende? ¿Estamos nosotros dispuestos a reconocer ese movimiento y movernos con Él? El Evangelio de Juan tiene la característica de que presentó en los primeros capítulos a Jesús en las fiestas. Hacía ese énfasis en las fiestas y de cómo se movía Jesús en su ministerio en medio de las fiestas. Estas fiestas, que ya habían sido establecidas con anterioridad hace mucho tiempo, fiestas las cuales en Levítico 23 él dijo, estas son mis fiestas, estas son mis celebraciones. No eran celebraciones del pueblo judío, no eran celebraciones de los israelitas, eran sus celebraciones. Y él invitaba al pueblo a que se gozaran con él. Lo que pasa es que Israel no entendía eso. E hicieron de las fiestas algo rutinario, algo muy religioso, estricto, pero no a la manera de Dios, sino a su manera. Y el Evangelio de Juan entonces habla de que después de estas cosas, después de haber sanado al hijo de un poderoso militar y después de haber hablado con la mujer del pozo, después de estas cosas, dice que había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Cuando nosotros empezamos a detallar muchas cosas aquí y lo leemos con detenimiento, podemos descubrir grandes tesoros del conocimiento de Dios. El hecho de que diga
que subió Jesús a Jerusalén, no está indicando de que era una fiesta más o una de las tantas fiestas cualquiera que se podían celebrar en la casa o se podían celebrar en otra ciudad. Habían 3 fiestas obligatorias para todo varón mayor de 20 años en los cuales tenían que subir a Jerusalén por obligación. Era un mandato de Dios. Tenían que subir a Jerusalén y celebrar esa fiesta en Jerusalén. No podían celebrarlo en Belén, no podían celebrarlo en la región de Galilea, no, tenía que ser en Jerusalén. Y cuando habla de subir era porque Jerusalén estaba sobre un monte. No dice claramente cuál es la fiesta, pero leyendo Juan y siguiendo la cronología de esas 3 fiestas obligatorias, la primera era la Pascua, la segunda era la fiesta de las semanas, o que nosotros conocemos como Pentecostés, y la otra era la fiesta de los tabernáculos. Leyendo esto cronológicamente, ya había pasado la fiesta de la Pascua. La fiesta que seguía era la fiesta de la semana. Por lo tanto, la fiesta que está aquí es la fiesta de la semana o Pentecostés, que así también se le llama. Y dice que en Jerusalén hay cerca de las ovejas. Yo sé que tu versión dice cerca de la puerta de las ovejas, pero esa palabra de la puerta no está, sino que alguien quiso colocarla allí hace muchos cientos de años, quiso colocar allí como que diciendo, estaba implícito que esa era la puerta de las ovejas, y no, en los mejores textos no aparece esa palabra de las puertas, solamente que estaba cerca de las ovejas. Jesús pasó cerca de las ovejas. ¿De cuáles ovejas? De las ovejas que estaban allí listas para el sacrificio que debían de presentar en la fiesta de la semana. Todo aquel que fuera a Jerusalén a presentar un sacrificio que no podía llevar un animal, lo compraba en el templo. Cosa que a Jesús tampoco le gustaba mucho. Todos nosotros sabemos eso. Porque el detalle no estaba en que ellos lo hicieran como para beneficiar a la gente. Era muy tedioso, por ejemplo, venir desde la región de Galilea, unos cuantos kilómetros, y traer desde allí el animal para el sacrificio. Cuando salen, el animal puede estar sin defecto, pero quizás al llegar a Jerusalén, por la carga, por el camino, por tantas cosas, el animal podía llegar con algún defecto. Alguna pata quebrada, alguna pezuña que estaba quebrada también, algún sucio, alguna mancha, X. Entonces la costumbre era que se iba hasta Jerusalén y en Jerusalén vendían los animales para el sacrificio. Muy buen detalle, sí, era fácil para la gente, pero el detalle era que había una componenda. ¿Cuál era la componenda? Que cualquier animal que trajeran, que lo revisaran, le revisaban hasta lo más mínimo para encontrar cualquier defecto. Y si no lo había, se lo inventaban. ¿Para qué? Para que compraran las ovejas que ellos tenían ahí. El negocio de los sacerdotes. Así de mala gente eran en aquella época. Este es mi negocio, estos sí están perfectos, esto yo considero que están perfectos, el tuyo no. El tuyo tiene una rayita ahí en la pezuña, no sirve. No, este pelo no está enredado a la izquierda sino a la derecha, no sirve. Cualquier cosa. Y Jesús conocía ese asunto. Ahora, él pasaba cerca de esas ovejas y allí había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Aquí hay algo interesante. Recientemente se encontró ese estanque. Y si es verdad, existió y tenía 5 pórticos porque los 5 pórticos los encontraron
arqueólogos en Israel. La Biblia no miente. Pero en el hebreo ese estanque, según nuestra traducción, es Betesda, pero en el hebreo se llama es Bet Hesed, la casa de la misericordia. De lo que Dios está tratando con nosotros desde hace tiempo. Y hoy volvieron a tocar el tema en la adoración, sin yo decir nada de esto. Bet Hesed, casa de misericordia o la casa de la gracia. Y fue puesto ese nombre allí por algo que vamos a ver más adelante, el cual tiene 5 pórticos. Los números en la Biblia son importantes. El número 5 para la numerología hebrea es el número de falta de, carencia. Hay algo que no está completo. ¿Por qué aparece ese número 5? Poco a poco iremos desglosando el asunto. Verso 3, en esto yacía una multitud de enfermos. Y ahí vemos la relación con el número 5. El 5 es carencia, falta de algo que no está completo. Y un enfermo le falta algo. ¿Qué le falta? Ven que las cosas no vienen por coincidencia. El Espíritu Santo sabía lo que estaba haciendo. Y Juan, lógicamente, lleno del Espíritu, accedía a lo que decía el Espíritu. Ciegos, cojos y paralíticos. A los ciegos, ¿qué les faltaba? La vista. A los cojos les faltaba quizás una pierna o algún miembro. Y a los paralíticos que no se podían mover, pero algo les faltaba. Por eso era que Betesda tenía 5 pórticos, porque en esos 5 pórticos que indicaban carencia de algo, estaban los enfermos. Yacían, como dice allí, que es el hecho de estar acostados, enfermos, que esperaban el movimiento del agua. El verso 4, que es el que sigue, muchos manuscritos no lo tienen. Hay algunas Biblias que lo omiten, pero muchos buenos manuscritos lo incluyen. Y yo considero que debe estar allí, porque a mi modo particular, a mí me gusta, cuando estoy viendo las escrituras en el griego, utilizar el textus receptus, el texto recibido, que es una de las mejores traducciones, uno de los mejores códices en griego que existe. Y es el que utiliza la Reina Valera de 1960, la tradicional que siempre hemos tenido en Latinoamérica. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El escenario era que todos estaban cerca en la orilla del estanque, en esos pórticos. Y todos hacían una fila. Y no era una fila, eran varias filas porque era alrededor del estanque y habían varias filas de enfermos. Cuando el ángel llegaba y movía el agua, cuando finalizaba el movimiento del agua, el primero que se tirara a la pila quedaba totalmente sano, total, sin defectos, sin nada. Porque ese pórtico estaba en Bet Hesed, la casa de la misericordia. Dios allí mostraba su misericordia, sanando al que llegara primero. Hay muchas cosas que se pueden discutir y los ateos dirían, pero ¿por qué sí? ¿Por qué primero? ¿Y por qué no los demás? ¿Y por qué Dios no hizo? Y los sanó a todos. Todo tiene propósito. Y el propósito lo vamos a ver poco a poco y más adelante. Entonces, el primero que llegaba, que se lanzaba a la pileta, era sanado. Los demás, que no eran sanados, tenían que irse al final de la cola. Tenían que regresar al final de su fila y esperar otra vez que algún día le llegara su turno. Para que más o menos entiendan lo que va a pasar aquí. Verso 5, y había allí, la expresión correcta es
he aquí, para llamar la atención, para decir, aquí hay algo importante. Un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. La Biblia no nos dice cuánto tiempo tenía yaciendo o con su lecho en esa pileta, en ese estanque. Pero sí nos dice que tenía 38 años enfermo. No podemos asumir que tenía 38 años allí. Porque se enfermó, la Biblia nos dice muchas cosas. Abra un paréntesis. La Biblia no da respuesta a todas las preguntas del hombre. Sáquense de la cabeza que la Biblia responde todas las preguntas que se puede hacer el hombre. No, porque la Biblia no fue hecha para eso. La Biblia fue hecha para mostrar a Dios y su salvación. ¿Cómo fue lo del Big Bang? ¿Dónde está en la Biblia lo del Big Bang? La Biblia no es un libro científico, es un libro teológico que muestra a Dios. No todas las respuestas están aquí. Están en las respuestas necesarias para el cambio del reino que debe suceder en nosotros. Y había un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Y como les dije, los números también son importantes. Y ahora aquí vamos a ver un poquito la relación del nombre de Betesda, Bet Hesed, la casa de misericordia, la casa de la gracia. 38 en numerología hebrea se puede formar de dos maneras. Con el número 6 y el número 5. O con el número 10 y el número 3. En este caso, si tomamos ambas cosas, las dos tienen relación. Porque el número 3 en numerología es prueba, es, ¿cómo les diría yo? Otra palabra para que no sonara como que estuvieran probando. Una revelación, algo que Dios quiere mostrar o algo que la Escritura quiere mostrar. Eso es lo que significa el número 3, revelación o prueba. Y el número 10 significa que algo está completo. Entonces, Dios quería mostrar, Dios quería revelar algo que iba a ser pleno, algo que iba a ser completo en la casa de la misericordia. Ahora, si lo formamos con el número 5 y el número 6, el número 5 implica algo que está incompleto, pero el número 6 implica gracia. Bet Hesed, la casa de misericordia, la casa de gracia. Lo que estaba incompleto iba a conseguir gracia para llegar a estar completo. Y el 8 es el número de la redención. La obra que Dios vio incompleta y que por gracia la iba a hacer completa era para mostrar su redención a la humanidad. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y muchos se preguntan, ¿y por qué Jesús le hace semejante pregunta si está enfermo? ¿Cómo que quiere ser sano? Pero eso tenía un propósito. ¿Por qué? Porque literalmente Jesús le estaba preguntando, ¿quieres que venga la plenitud? ¿Quieres ser pleno? Eso era lo que le estaba diciendo. Eso era lo que le estaba comunicando. Nosotros lo leemos, quiere ser sano, porque es la mejor traducción que se puede sacar allí. Pero si ampliamos el significado de las palabras, literalmente le está diciendo, ¿quieres que venga la plenitud? ¿Quieres ser completo? Porque a él le faltaba algo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esa no era la respuesta que Jesús estaba esperando. Él esperaba un sí. Y cualquiera podía decir, sí, yo quiero ser sano, yo quiero estar completo, yo quiero estar en la plenitud, yo quiero estar en el orden del reino. Pero no le dio eso, se enfocó en la situación. Ahora,
ese hombre tenía mucho tiempo ahí, tenía fe, porque persistía, insistía, estaba allí todos los días, no se movía porque él estaba buscando algo de Dios. Pero él había visto solamente esa oportunidad. Pero llegó Jesús. Llegó Jesús y cuando Jesús llega, todo cambia. Deja que Jesús llegue a tu vida. Jesús le dijo, y aquí cambió todo: levántate, toma tu lecho y anda. Lo leemos en el español y, sí, levántate y párate. Párate, agarra tu mochila y lárgate de aquí. Pero Jesús, siendo judío, hablándole a un judío y escribiendo esto, un judío con mentalidad judía y costumbres judías, no le estaba diciendo solamente levántate, le dio una orden. Esa palabra, cuando se busca en las tradiciones judías y en el hebreo, es: te estoy dando una orden para que me sirvas. Levántate y sírveme. Eso fue lo que le dijo Jesús. Y el hombre entendió: levántate para que me sirvas. Toma tu lecho y anda. Es decir, obedece la orden que te estoy dando. Obedece la orden de servirme. Obedece la orden de servirle al Dios eterno. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho: levántate? Y nosotros todavía con los brazos cruzados. Hay mucha gente que está con los brazos cruzados, cabeceando, durmiendo, no sabiendo que el sueño trae ruina. No te hagas amigo del sueño porque te arruinas. Está velando, está atento, porque ya el Señor, cuando nos resucitó en Cristo Jesús, nos dijo: levántate y sírveme. ¿Qué estamos esperando para mostrar el servicio a Dios? Señor, ¿de qué manera quieres tú que yo te sirva? Y Él te dirá la manera. Porque no todos podemos servir igual. Hay multitud de dones y hay multitud de funciones en el cuerpo de Cristo. Levántate y anda. En otras palabras, cuando ese hombre escuchó que Jesús le dijo: ¡Jaleja! Al instante el hombre fue levantado. Él no se paró, fue levantado. Dice, verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado. ¿Se sanó? Sí, pero ¿cómo se iba a sanar si no cumplía la orden de levántate? El hombre por fe fue levantado, tuvo el impulso porque él tenía fe, él sabía que él podía ser sano. Pero llegó Jesús, le dio la orden, le dijo, lej, leja, y él se levantó y fue sano. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tomar. Levántate, ve y sírveme. Sí, Señor, aquí estoy, vámonos. Debemos levantarnos de ese ocio en el cual estamos metidos, en el cual nos están metiendo hoy en día en el mundo. Pero ya va a volver a tocar el tema, sí. Las redes sociales te tienen dormido. Las redes sociales fueron creadas para entretener a la gente y el diablo aprovechó para entretener a los evangélicos que no están escuchando al Señor que les dice, levántate. Los evangélicos ahora le están diciendo al Señor, Señor, levántate tú. No, no es el Señor el que se tiene que levantar, somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que levantarnos, somos nosotros los que vamos a la guerra. Él va delante de nosotros, pero la guerra la tenemos que hacer nosotros también. Nosotros tenemos que luchar, nosotros tenemos que ir en contra de las tinieblas, tenemos que empujar a las tinieblas para que se retire de nuestro territorio. Levántate. Al instante, no fue una semana después, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Ajá, pero ¿por qué hacen el énfasis de que era día de reposo?
¿Y qué tiene que ver? Que era el día séptimo. Día séptimo y fiesta. Fiesta de semanas. ¿Por qué hacen ese énfasis? Por una razón muy sencilla. Jesús sanaba en los días de reposo para demostrar, número uno, que Él era el Señor del día de reposo. Y dos, porque Dios al santificar el día de reposo para el hombre, no el hombre para el día de reposo, cuando Dios santifica y le da ese reposo al hombre, en esos días Él sanaba para demostrar no solamente que Él era Immanuel, Dios con nosotros, sino que Él venía a darle reposo a la humanidad, a todo aquel que creyera en Él. Porque para eso fue a Galilea y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y toda la lectura implica que Él vino a traer el año agradable del Señor, ese año de reposo en Él. Y por eso Él sanaba en el día de reposo. Claro, había otra razón más, y ya la vamos a ver. Verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, y la Escritura dice, había sido sanado, es decir, fue sano, se mantiene sano, y el griego indica de que continuó sano. Fue completo, no es que se sanó hoy y a los 2 años volvió a caer, no, totalmente. Nunca más volvió a sufrir de enfermedad. Así es que trabaja el Señor. Una vez que te sana, te sana. No dudes, sigue adelante. Levántate y sírvele. Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿En qué parte de la Escritura está eso? En ninguna. En ninguna parte de la Escritura está que en día de reposo tú no puedes llevar tu lecho. Lo que pasa es que cuando la época de Nehemías, que estaban recomponiendo el asunto, les dijeron, mira, eviten entrar a Jerusalén con sus cargas de negocios, su mercancía en día de reposo para vender. Ustedes no van a estar pasando por el medio de Jerusalén vendiendo sus cosas. Es día de reposo y no lo van a hacer. Y luego Jeremías les reprochó al pueblo ese asunto para hacerles ver lo mismo. En el día de reposo tenían la costumbre de meter los camellos por el ojo de la aguja y empezar a vender todo, tanto por fuera como por dentro. El que andaba por fuera le vendían. Luego que se metían a Jerusalén, empezaban a vender allá adentro y era día de reposo. Entonces lo que el Señor les estaba reprochando era, no hagan negocios en el día de reposo. No hagas negocio cuando vengas a la casa de Dios. Deja la vajilla afuera, deja las casas, deja las ollas, deja lo que tú estés vendiendo. Y cuando estés aquí en la casa, sírvele a Él con tu corazón. Y esto no es un problema de ahorita, ese problema viene desde hace más de 35 años atrás que yo lo conozco. Porque me fue informado eso. Que llegan aquí y llegan con los libros, las cosas antes. Y con los papeles, la carpeta. Hermano, antes de que comience el servicio, mire, yo estoy vendiendo Tupperware. Hermano, tengo aquí un pote que aguanta el microondas. Se destruye primero el microondas y el pote sigue allí, hermano. Mire, qué belleza ese pote. Se lo voy a meter. Bueno, ahora no, ahora es por catálogo, redes sociales, mira, sí, pero es que hoy estoy en la iglesia, pero es que tengo el dinero ya, bueno, vamos a cuadrar el asunto. Cuando tú vengas a la casa, cuando tú vengas a tu reposo con el Señor, cuando vengas a dejarlo todo para estar con Él, quédate con Él, olvídate de lo demás. Olvídate de preocupaciones de casa, de que si no tienes alimento en tu casa, que si no tienes algo. Dios suple. Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Muéstrale tu corazón a Dios. Complácete en Él y Él hará.
Me desvío un poquito del tema, pero bueno, continuamos. No te es lícito llevar tu lecho. Eso era una tradición de los ancianos. No era algo que estaba escrito en la ley. Fue una tradición al malinterpretar las escrituras, al malinterpretar lo que el profeta Jeremías le había dicho. Verso 11, y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y aquí vemos implícito la autoridad de Jesús, porque el que me sanó, él me dijo. El hombre habló con la misma autoridad con que Jesús le habló y le expresó que fue una voz de autoridad. Levántate y anda. Esa expresión, levántate y anda, que le dio Jesús allí, jalejá, implica, para aquella época que lo entendieron y para nosotros, un cambio del reino. Estás enfermo, llegó el cambio del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el máximo representante porque yo soy el rey de ese reino. Levántate y anda porque tu cambio llegó. Hablé, el cambio se hizo. Cuando Dios habla, se produce el cambio. Sí o sí. No hay para atrás. Y cuando Dios nos habla, es para producir un cambio en nuestras vidas. Cuando Dios te habla, es porque Él quiere cambiar algo en tu vida. Y te lo digo porque a mí me ha pasado y me lo enseñaron. Y ahora cada vez que el Señor me hable de la manera que Él quiere hablarme, entiendo que Él quiere producir un cambio del reino en mi vida. Y para ese cambio voy. Y sigo adelante y no me detengo. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Es decir, ¿quién fue el que te dio ese cambio del reino? Pero aquí hay algo bien curioso. ¿Sabían que el hombre tenía 38 años? Mal, enfermo. Y luego lo vieron de pie, completo, sano, pleno. Y en vez de alegrarse porque el hombre se sanó, mira, ¿y quién te dijo a ti que rompieras la tradición de los ancianos? O sea, la mentalidad de ellos, que no era el pueblo judío, en Juan, me permiten este pequeño paréntesis, en muchas de las oportunidades en el Evangelio de Juan, cuando se habla de los judíos, no se habla de los judíos como el pueblo, sino de los judíos como los judeantes, la clase alta, los jerarcas entre los judíos. Porque Juan utiliza dos palabras distintas, una para llamar al pueblo judío y una para llamar a esos judeantes, a esos que pertenecían a la casta gloriosa de Israel, que debía pastorear a Israel, lo que estaban haciendo era robando al pueblo. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, porque se está viendo mucho dentro de nuestras iglesias. Hablo de las iglesias universal, no estoy hablando de nuestras iglesias, sino de todas las iglesias, en donde gente se está aprovechando de sus dones, de su jerarquía o de su posición para hacerle ver a la gente que son los bendecidos y de que si no ofrendan en la unción que Él tiene, nunca prosperarán. ¿No dijo Pablo, mi Dios pues suplirá? ¿Quién va a suplir? Conforme a sus riquezas en gloria, conforme a las abundantes riquezas en gloria. Nuestra confianza tiene que estar en Él, no en los hombres. Debemos cuidarnos siempre de eso, de no ser engañados sutilmente para creer en otros líderes que quieren traer otra visión a nuestras iglesias. Cuando vayas a un seminario de un líder que te dice, seminario de liderazgo, cómo progresar dentro de las iglesias, cómo arrastrar a la gente por millones a las iglesias, cómo meter a la gente que no quepa en las iglesias, yo te voy a hacer un líder, el líder es poderoso. Pero resulta y pasa que ese líder, ese que te está enseñando liderazgo, te está enseñando su visión, para que su visión
penetre en las iglesias y en las iglesias se acomode su visión y no la visión del pastor. Hay que tener cuidado con eso. Ajá, y entonces estos judeantes, mamarrachos, esta gente que en vez de fijarse en la sanidad, se fijaron fue en que quebró supuestamente la tradición de los judíos. No les importaba otra cosa. Fuiste sano, a mí no me interesa. Rompiste la regla. Y eso es caca, eso no se toca. Verso 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Por qué Jesús se apartó? Jesús fue a la fiesta de la semana y por regla, todo aquel que subiera a una fiesta de los judíos a Jerusalén no podía presentarse con las manos vacías. Tenía que presentar algo y tenía que llevar un sacrificio. Jesús cumplió con toda la ley, pero Jesús nunca ofreció un sacrificio de animal. Y solamente se podía ofrecer uno. No era que llegaba el ricachón, mira, dame acá todas esas ovejas, las voy a ofrecer todas, como en los días de Salomón, cuando el templo. No. Un solo sacrificio. Uno solo. Y Jesús presentó su sacrificio. ¿Cómo es eso? Ya lo vas a ver. Por eso fue que Jesús se apartó de allí. Porque Jesús tenía que presentar era uno, no a todos los enfermos que estaban allí en los 5 pórticos. Tenía que presentar era uno. Y por eso se le acercó a ese hombre. Porque sabía que en él había fe. Y lo presentó, claro que lo presentó. ¿A dónde fue a dar el hombre enfermo? Al templo. Estamos en una fiesta, no se desubiquen. Al templo. Porque era fiesta de la semana. Y el hombre se presentó como sano, completo, pleno, sin defecto. Como debían presentarse los sacrificios. Después le halló Jesús en el templo. Jesús fue delante de Dios, presentó su sacrificio. Un hombre totalmente pleno, sin defecto. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es eso? Él les reprochó esas cosas a muchos de los judeantes y les dijo, cuando ustedes entiendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, Jesús, sus sacrificios eran sus obras de misericordia. Porque ya Dios estaba cansado de tantos sacrificios que no hacían nada en el pueblo de Israel. Ya no producían ningún cambio. Y entonces Él se presentó con ese cambio del reino en misericordia y presentaba sus obras de misericordia en el templo cada vez que estaba en una fiesta. Y lo hacía en día de reposo para demostrar que Él era Dios y Señor del día de reposo, de que Él era la manifestación de la misericordia de Dios que vino a mostrar y a realizar la misericordia de Dios entre los hombres, como Immanuel, entre nosotros Dios. Todo ese significado está aquí. La presentación de Jesús era su obra de misericordia y allí presentó al hombre, sano y completo, sin defecto. Misericordia quiero, mas no sacrificio. ¿Dónde estarán nuestras obras de misericordia? ¿Dónde estará la ayuda que hay que darle a los hermanos? ¿Dónde estará la ayuda a los pobres? ¿Estás ayudando a alguien? Quizás tú dirás, yo no me voy a presentar en la casa con las manos vacías y traes dinero o traes una camisa o traes algo, pero Jesús en ese momento no llevó algo material, llevó
su sacrificio de misericordia, nosotros estamos ayudando al pobre, alimentándolo o dándole por lo menos algo para que tengan un día más de vida. Estamos tomando eso delante de Dios y lo traemos aquí a la casa. Nuestro corazón, ¿cómo se presenta en la casa? Pero es que yo soy pobre, no tengo nada que ofrecer. Sí tienes, tu corazón. Pero lo primero que tú debes presentar en la casa es tu corazón. Y preséntale a Dios en tu casa lo que tú has hecho en misericordia por la gente. Y luego trae tus ofrendas. Esto a la gente de la hiperprosperidad no le gusta, pero a Dios le interesa más tu misericordia, que tú actúes en misericordia, que tú actúes según la forma del reino, según su justicia, y no las ofrendas. Se fueron los ameneadores, se fueron los aleluyeros, se fueron los glorificadores. Pero a Dios le interesa más mostrar misericordia que las ofrendas. ¿Son importantes las ofrendas? Sí, son muy importantes. Pero no puedes sustituir las ofrendas y dejar atrás la misericordia. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús sanó en reposo para enseñar que al presentarnos a Dios debemos ser cambiados para hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio. Levántate y sírveme, nuestro servicio razonable. Cuando Dios nos resucitó juntamente con Él y nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Él, nos levantó para que le sirviéramos, para que mostráramos misericordia, para que le diéramos a conocer a los hombres que nosotros somos gente del reino. Y en el reino lo principal es el amor, pero en el amor está implícito la misericordia. Si tú y yo no nos movemos en misericordia, no va a haber un cambio del reino en nuestra vida. No va a haber ese cambio. Porque la misericordia, cuando nosotros mostramos misericordia y hacemos misericordia, en nosotros se está produciendo ese cambio. Recuerda, todo lo que le ofrecemos a Dios, a Él no lo va a cambiar. Todo lo que le ofrecemos a Dios es para que el cambio del reino se dé en nuestras vidas, para que seamos mejores personas, para que veamos las cosas como las ve Dios, no como las ve el mundo, para que nos apartemos de las obras de la carne, para que dejemos ya tanto de pedir nuestros deseos y le digamos al Señor, heme aquí, yo quiero hacer tu voluntad. Vamos a olvidarnos ya de estar en esa desenfrenada carrera a caballo, de querer hacer las cosas como nosotros decimos y que Dios tiene que complacernos en que lo que nosotros queremos. Porque en cualquier momento que tú y yo estemos en esa carrera desenfrenada en caballo, Dios nos va a tumbar del caballo. Y entonces, allí es que vamos a reflexionar. Es mejor que no te montes en ese caballo, sino que te montes en el río de Dios. Y que dejes que Él lleve tu barca a donde Él quiere que la lleves. Deja que Él sea el capitán de tu vida. Deja que Él sea el Señor de tu salvación. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Deja que el Señor Jesús viva su vida a través de ti. El Señor les bendiga.
Jesús siempre se presenta para cambiar a la gente. ¿Y por qué Él quiere cambiar a la gente? Porque quiere que tú estés con Él. Y para que puedas estar con Él, tienes que creer en Él. Y al creer en Él, servirle. Si tú tienes ya tu corazón dispuesto para servir a Dios, para que Él te rescate y cambie tu vida totalmente, simple y sencillamente, repite esta oración conmigo, y los que están en las redes sociales también lo pueden hacer. Una oración sencilla. No tienes que doblar tus rodillas, no tienes que ir caminando de rodillas a algún sitio o latigarte. Jesús no pide eso. Jesús lo único que pide es que le muestres tu corazón para Él tomarlo y cambiarlo a la vida plena que Él quiere que tú tengas. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Puedes decir esta simple oración, sencilla. Abre tu corazón y dile, Señor Jesús, en este momento yo reconozco que tú eres el Señor. Y estoy convencido de que tú estás vivo y de que eres real. Cambia mi vida, limpia mis pecados, porque yo quiero ir al cielo. Amén. ¿Hay alguien aquí que hizo la oración por primera vez y desea entregar su vida a Jesús? ¿Todos son salvos? Qué bueno, todos son salvos. Pero los que me están viendo a través del streaming en Facebook, busca una iglesia donde congregarte. Si estás aquí en Maracaibo, te invitamos aquí a la Iglesia Bíblica Palabra de Fe, que es la mejor iglesia en donde puedes estar. Pero si estás fuera de Maracaibo, busca una iglesia donde congregarte. Busca a la gente que te puede ayudar a seguir adelante y perfeccionarte de tal manera que puedas servirle a Dios con toda libertad y que Él pueda hacer el cambio que tú estás esperando en tu vida. Amén. Bien, con nosotros el excelentísimo pastor Vicente.